Vamos a buscar en nuestras Biblias el pasaje que tomó nuestro hermano César. Eh, y hoy me gustaría hacerlo de una manera, el estudio bíblico, de una manera hermenéutica. ¡Wow! Hermenéutica. Suena, ¿a qué le suena hermenéutica? Suena como una enfermedad, ¿no? Así como... Para mí, cuando escuché la palabra hermenéutica es como decir álgebra. ¡Ay, algo pasa! Pensé una vez que me iba a morir de álgebra. Era esas cosas extrañas, raras, no sé. Hay algunos acá que debe ser súper fácil. Cuando me dijeron, voy a hablar lenguaje tal vez matemático. Pi, nunca supe para qué sirve pi. Hasta que una vez vi un experimento con el borde de una pizza, estirarlo y cabe 3 veces como 14, 15, 16. Y ahí entendí, pero después de 35 años. Así que, bueno, alguno va a entender. El que está, si usted está como yo antes, yo lo entiendo. Pero hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y el mensaje que estamos trayendo hoy lleva ahí por título El mensaje de Dios. Y todo hermano que ya está viniendo o que viene hace mucho dice, pero obviamente si vamos a escuchar el mensaje tiene que ser el mensaje de Dios. Pero sabe que no es tan obvio, porque hoy se dice el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, pero no siempre se llega a la Biblia, a la palabra de Dios, para decir qué es lo que Dios quiere decir. En vez de hacer exégesis, ir a la Biblia, leerla y decir, esto es lo que Dios estaba diciendo para estas personas en ese momento y cómo puedo vivirlo yo, se va a la Biblia y se pone un pensamiento en esos versículos. Y a mí me gustaría que vayamos ahí al libro de Ageo preguntándonos, ¿qué fue lo que Dios quiso comunicar al pueblo de Israel en ese lugar, en ese momento, a través del profeta Ageo? ¿Por qué tenemos este pasaje? Segundo lugar, ayer estuvimos tocando una partecita con el Club Bíblico de este mismo libro. Y en tercero ha sido una materia que he estado estudiando ya como 2 meses y medio. Entonces, Dios me ha llevado a este pasaje. Y quiero compartirles este pasaje en este contexto. Pero lo vamos a mirar en el contexto donde se encuentra, el lugar donde se encuentra. Para que usted hoy se vaya diciendo, ¿este era el mensaje para ellos? Señor, ¿y cuál es el mensaje para mí? Para que usted se vaya tranquilo de que lo que usted escucha hoy es lo que Dios quería decirle a usted hoy día. ¿Sí? Para que usted se vaya tranquilo de lo que usted va a escuchar hoy es lo que Dios quería decirle a usted hoy día. ¿Sí? Para nosotros, y a modo de introducción estoy diciendo esta parte, suena común, a veces cercano, a veces repetitivo y a veces lógico decir palabra de Dios, pero sabe que no era así antiguamente. Cuando una persona aclaraba, esta es la palabra que viene de parte de Dios, se refería al Dios verdadero, porque había muchas personas que se paraban diciendo palabras, frases, mensajes que no eran de Dios. Y si usted mira para atrás lo que hemos estudiado, la última vez que estuvimos estudiando acá, el libro de Primera Juan, en un momento él dice que hay que prestar atención y probar los espíritus. Y ahí no estaba diciendo, de acuerdo a lo que aprendimos, que uno tiene que andar probando si es un espíritu de Dios o no, un espíritu del mundo, o bien un espíritu nos quiere hablar. Era probar el mensaje que personas dicen que viene de Dios, si viene de parte del Espíritu de Dios o de parte de esa persona. O sea que toda la Biblia nos va a repetir y nos va a recalcar que tenemos que mirar si es mensaje de Dios lo que estamos escuchando. Y como decía nuestro hermano Roberto Martínez, él está estudiando ahora en Estados Unidos, está terminando y quiere comenzar un doctorado. Pero él muchas veces dijo, enseñando acá la palabra, si un día usted viene acá y alguien dice, yo pienso, yo digo, y no dice lo que dice la palabra de Dios, salga corriendo de acá.
Era fuerte lo que decía el hermano Roberto, pero era una advertencia de decir, hermano, cuando usted venga, evalúe que está escuchando la palabra de Dios. Entonces vamos a hacer eso, vamos a ir al libro de Ageo, confiando en el poder de la palabra, vamos a volver a leer esos versículos para que puedan penetrar a nuestro corazón y oír lo que Dios quiere decirnos. Ageo capítulo 1. El nombre de este profeta es mi fiesta, mi regocijo. Entonces este hombre que representaba la alegría para el pueblo de Dios, escribe lo siguiente, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Recuerde lo que estamos preguntando, ¿qué quiso decir Dios? Piense un poquito, ¿de qué nos sirve a nosotros saber que fue ese año, ese rey? ¿Me cambia la vida? ¿Por qué Dios permitió que esto esté acá? Entonces vaya preguntándose mientras mire los versículos y vaya haciéndose preguntas. El profeta Ageo, ¿a quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y agrega a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros, tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, o vestís y no calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez, meditad sobre vuestro camino. Subid al monte, traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Señor del cielo, Padre eterno, Dios bueno, Señor de los ejércitos, llegamos hoy a usted para pedirle, Señor, que pueda hablar a nuestras vidas, que podamos entender el mensaje para ese tiempo, para ese momento, para ese lugar, para ese pueblo, y sacar las lecciones para nosotros, Señor. Pero con una disposición del corazón, Señor, que haga un efecto para pasos de cambio, Señor. En su nombre oramos. Amén. Tal vez alguien tomando este pasaje podría decir, tomémoslo a fin de año, así uno piensa qué va a hacer en el año. Mire, la palabra de Dios sirve para todo el año. No son versículos para leer ahí en Año Nuevo y decir, bueno, ahora con este versículo voy a hacer esto. Es palabra de Dios que sirve para todo tiempo, todo lugar, todo momento. Entonces vamos a comenzar. Me confundo porque miro allá y ya no aparece ya el PowerPoint. Entonces, Ageo, si usted mira, hay una foto ahí de un templo. Esa es una réplica, una imagen del templo conocido como el templo de Salomón. El templo que creó Salomón, que construyó con muchas personas. A ese templo su padre David había juntado dinero, oro, riquezas y un montón de cosas para hacer el mejor templo. ¿Cuál era la idea? Algo tan grande que refleje a Dios. Algo tan grande que refleje a Dios. La idea de todo lo que se iba a invertir, todo lo que se iba a poner, no era que la gente vaya a adorar ninguna imagen, sino que la gente dijera, si este templo es tan grande, ¡wow! ¿Qué tan grande es el Señor? Y Dios le dice a David, mira, la tierra, que es súper grande, no me puede contener. Entonces, ¿cómo me voy a meter yo adentro de un templo? Si yo soy más grande que todo eso.
Entonces cuando la gente veía esa grandeza decía, si esto es grande, ¿cómo es Dios? ¡Buah! Mucho más grande. Si se habla de santidad, Dios es mucho más santo. Y iba a mostrar al Dios grande, verdadero, santo. Entonces, la palabra de Dios nos dice en estos versículos: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Entonces vamos a ir avanzando ahí un poquito en el PowerPoint. Estas reflexiones para nuestro corazón. A ver si me ayudan a pasarlo. Pim. Vamos a hacernos preguntas, de hermenéutica. Hermenéutica es la forma de interpretación bíblica. Hermenéutica viene de Hermes, ¿sí? Del Dios, esa palabra que se relacionaba con ese Dios que traía el mensaje de Zeus. Era el mensajero, tenía que ver con la palabra el que lleva el mensaje. Entonces, en hermenéutica, cuando usted estudia la Biblia, se hace preguntas. Preguntas para decir, ¿qué es lo que está diciendo el pasaje? Mira, acá hay preguntas que nos vamos a hacer leyendo este pasaje. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Para qué? Yo me lo aprendí así de esta manera. ¿Qué, quién, cómo, por qué, para qué? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, por qué, para qué? Y eso ayuda mucho cuando uno va a un pasaje, decir, ¿quién está hablando en este pasaje? Porque no es lo mismo cuando la Biblia dice, y dijo el Señor Jesús, o respondió el rey Acab. No es lo mismo. En aquel tiempo, estando en Jerusalén, no es lo mismo saber el lugar que estaban viviendo, a decir, entonces oró Jonás desde adentro del pez. No es lo mismo. Algo nos está diciendo. Entonces estas preguntas nos van a ayudar. ¿En qué momento están ahí? ¿Cuándo sucedió? Mire, ellos habían construido el templo. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Dios pecó. Y hay dos grandes exilios. Primero, 10 tribus son llevadas por Asiria. Nunca más volvieron. No quedó registro, no quedó nada. Era un pueblo súper cruel, pero hacía desaparecer a la gente. Nunca más volvieron. Quedaron 2 tribus y media. En la Biblia a veces se le llama Judá e Israel. Y ese grupo fue llevado cautivo. ¿Cuándo fue eso? ¿Usted ha leído acerca del profeta Daniel, que dice que fueron cautivos, fueron llevados a Babilonia en ese momento? Ahí lo estamos ubicando un poquito. ¿Cuánto tiempo estuvieron allá? 70 años, por su pecado. 70 años. Y dice que en ese momento, por ejemplo, si usted lee Daniel, dice, aún estaba yo leyendo al profeta Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Estamos haciendo hartas preguntas esta mañana. Porque él había profetizado cuánto tiempo iba a durar, cuánto iba a ser el exilio y cuándo iban a volver. Y él dice, 70 años hay para Israel, Jerusalén y el templo. Entonces dice claramente que era un tiempo para Israel. Y después de eso los haría volver. Ahora, ellos iban a volver, pero ya no había templo, lo habían destruido todo. Ellos habían sido esclavos. Ahora imagínense, llevaban un niño de 5 años, de 10 años, esclavo ahí a Babilonia. O nació en Babilonia. Y le decía, mira, tenemos que volver a Jerusalén. ¿A qué? Si acá tenemos un emperador, tenemos un reino, tenemos casa, tenemos tierra, tenemos trabajo, ¿a qué vamos a volver? Mira, porque Dios, ¿qué Dios? Entonces eran personas en otro lugar, en otra cultura, que no conocían a Dios, y los que conocían a Dios pasaron 1 año, 10 años, 20 años, 70 y no volvían. Entonces, ¿qué era mejor? ¿Volver a la tierra desolada o quedarse ahí? ¿Qué era mejor? ¿Volver a plantar una viña o estar ahí cultivando una viña ya plantada? ¿Qué era mejor? ¿Volver a construir una casa o quedarse en la casa que ya tenían?
era mejor quedarse. De hecho, muchos no volvieron. Ahora, había que construir el templo. Y cuando ellos llegaron estaba todo así. En ese contexto, entonces, ¿usted qué dice? ¿El templo construir? No, queremos así, hermano. Comenzaron a construirlo y según la palabra de Dios, pararon la construcción. Y ellos están en Jerusalén y pasan 15 años y ya no hay más construcción del templo. Y en ese momento llega la voz de Dios. ¿Quién trae el mensaje? Dios, porque dice ahí, Jehová de los ejércitos. ¿De parte de quién viene el mensaje? De parte del Dios de los ejércitos. Ellos tenían en su mente, ¡fua! Babilonia vino con Nabucodonosor, gran ejército, arrasó todo. Y ahora este otro imperio, ¡fua! Y reyes tremendos como Ciro, Darío, ¡wow! Y no habían escuchado a alguno de ellos que había un Dios que estaba sobre todos esos ejércitos. Jehová de los ejércitos, el Dios más poderoso que todos. ¿A través de quién? A través de Ageo, el profeta. La palabra profeta, ayer lo hablábamos con los jóvenes, tiene que ver con una palabra, con boca. ¿Cómo boca, pastor? Cuando Dios quiso llevar el mensaje al pueblo de Israel, vamos a hacer historia más atrás, que era esclavo en Egipto, levantó a Moisés. Pero Moisés dice, a mí me cuesta hablar. Unos dicen que Moisés era tartamudo. Yo creo que no. Porque dice la palabra de Dios en Hechos que Moisés era varón poderoso en palabras y prodigios. Entonces no era tartamudo. Sabía hablar bien, pero había huido de Egipto. Había estado 40 años en el desierto con las ovejas de su suegro. ¿Cómo habrán sido esas conversaciones con las ovejas, no? 40 años, día y noche, quemado por el sol del día, quemada su piel y quebrajada por el frío de la noche. No sé, habrá mirado, qué sé yo, un cactus para hablar, un cabrito nuevo que habrá nacido 40 años solito ahí. Y ya no estaba tan seguro de hablar bien. Entonces cuando le dice a Dios, yo no sé hablar bien. Y Dios le dice, ¿no conozco acaso yo a tu hermano Aarón? Él te será a ti por boca. Entonces tú vas a decir, pero él va a transmitir el mensaje. Esa es la idea de Ageo. El hombre de Dios, que ¿qué trae? El mensaje de Dios. Paró acá. Porque acá va a nombrar gobernadores y sacerdotes. Todos los que están enseñando en la iglesia. Las hermanas que están atrás enseñando a nuestros niños. Las hermanas que enseñan en la reunión de mujeres. Las hermanas que están discipulando. A nuestros jóvenes. A nuestras hijas. Las hermanas que te van a visitar y te dan un mensaje. Los hermanos que enseñan los miércoles, los domingos. En el grupo de hombres, en los jóvenes mayores, en el club bíblico. ¿Qué tienen que llevar? Quiero compartirles un pensamiento. Te dejo algo para esta semana. No dejes nada. ¿Quieres contarle algo que te sucedió? Cuéntaselo, pero vas a llevar el mensaje de Dios. Eres la boca de Dios que lleva el mensaje de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Nosotros tenemos una bendición acá en la iglesia. Tenemos muchos hermanos y hermanas preparados, formados. Muchos hermanos que han madurado a través de la vida. Muchos hermanos que enseñan bien la Biblia, hermanas y hermanos. Aprovechémoslo y siéntate con alguien de ellos. Y cuando te sientes, escucha el mensaje de la voz de Dios. Y esos hermanos también te van a poder dar un buen consejo. Pero siempre que vamos, ¿qué llevamos? El mensaje de Dios. Uno dice a veces, voy a animarlo. Acá tenemos hermanos que te animan tanto cuando hablan con uno. Uno quiere ir a verlo y quiere animar y consolar. Pero escuchas a un hermano acá y te vienes tan animado. Cuando sucedió lo de
la partida del hijo de nuestra hermana Noris. Pudimos ir a verla un ratito y uno dice, ¿qué decir en ese momento? Y conversamos un ratito. Y ella dijo así, gracias Señor. ¿Qué decirle? Gracias Señor, porque tú hiciste tu voluntad. Necesitamos, hermanos y hermanas, que cuando hablen sean sabios y transmitan con sabiduría la palabra de Dios. Y en ese momento yo fui, soy el pastor, tenía que decir algo. Y mi hermana ministró a mi vida. Y fue solo orar y escuchar y ir juntos al Señor. Pero siempre es más importante lo que Dios quiere decirnos que la opinión que nosotros tenemos para dar. De vuelta, no es que no tienes que decir nada, no es que no debes dar un consejo, dalo hermano, porque acá hay varios hermanos que por Biblia, por experiencia, por conocimiento, por madurez, están capacitados para hacerlo. Pero no dejes nunca el mensaje de Dios para darlo. Y ahí estamos, en ese momento, él siendo la boca de Dios, pregunta, dice ahí, ¿por qué? ¿Por qué llegó ese mensaje? ¿Por qué Dios trae este mensaje? Por lo que dice ahí el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Entiende? Había que comenzar y construir el templo. Era el lugar donde Dios se manifestaba y donde Dios manifestaba su mensaje y era la visión de quién era el Dios de Israel. No la imagen, porque no se hacían imágenes con la cara de Dios ni estatuas. No. Ese lugar representaba donde Dios se manifestaba y cuál era el mensaje de Dios para el pueblo. También era el lugar donde se hacía el sacrificio. Era el lugar donde se pedía perdón a Dios. Y la gente llegaba al templo y el sacerdote le decía, mira, así hay que acercarse a Dios. Esa es la idea del templo. Oro al Señor para que nuestro templo sea ese lugar en el que la gente de alrededor vea que acá adoramos al Dios verdadero. Escuchen que hay un Dios verdadero y puedan venir y decir, ¿cómo me acerco a ese Dios verdadero? Y así como en la antigüedad habían sacerdotes que lo hacían, hermanas y hermanos que se lo puedan mostrar a la gente que no conoce de Dios. Nosotros estamos acá. Aquí al lado hay profesores con nuestros hijos. ¿Y sabe qué le están enseñando a nuestros hijos? Cómo acercarse a Dios. Tiene que ver las clases de la hermana Carlita, cuando le enseña teología. ¡Wow! Pregúntele a sus hijos, ¿qué aprendiste hoy? Y pregúntele siempre, ¿y eso qué significa? Déjelo que le explique. En ese momento, lo que el pueblo pensaba, no es momento de construir el templo. No es momento de trabajar. No es momento. Hay otras cosas más importantes. O pasaron 15 años. Si quisimos construir y nos frenaron, ¿será momento o no? No hay plata, la economía está mala, no podemos generar los recursos, hay que trabajar para mandarlos a la escuela, se vino marzo, las patentes, la escuela, bueno, no se pagaba eso en ese momento, ¿no? Y hay que trabajar para el otro año porque mi hijo entra a la universidad, y para el otro año porque vamos a comprar y porque hay que reparar y porque hay que ampliar y porque, y tenían tantas cosas. Pero el pueblo de Dios debía preocuparse de esto esencial, la casa de Dios. No era dejar sus casas de lado, porque ellos tenían que vivir en una casa. En ningún momento del pasaje está enfocado en dejen su casa, no la construyan, construyan primero la casa de Dios. No, es no dejen la casa de Dios. Ahora, lo que me llama la atención tanto acá es que la gente pensó eso.
este pueblo dice, no ha llegado el tiempo. Ahora, ¿sabe a quién está dirigido este mensaje? A Josué y a Zorobabel, líderes del pueblo. Líderes del pueblo. ¿Quiénes eran los responsables de llevar el mensaje de Dios? Los líderes. ¿Quiénes tenían que decir qué pasos iban a dar? Los líderes. Dios los había puesto para eso. Queridos líderes de los programas, querido y amado equipo de diáconos, tenemos esa responsabilidad de llevar el mensaje al pueblo de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, tal cual como fue con ellos en ese momento. ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y la casa de Dios está desierta? En ese lugar, en ese momento donde había que construir, ellos no lo estaban haciendo. Entonces, ¿para qué era el mensaje? ¿Para qué era? ¿Qué era lo que Dios quería decirles? ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestra casa artesonada? Ya está, mi casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros corazones. ¿Para qué era? Para que piensen bien en su corazón. Pero ¿será que le está diciendo, bueno, voy a poner un ejemplo. A ver, Fabri, siéntate. ¿Cómo ha sido tu semana? Ah, bien, mira, te quiero dejar un pensamiento. Piensa en esto. ¿Eso fue lo que Dios quiso hacer? ¿Hacerlos pensar? Porque dice meditar. ¿Sabe qué? Me puse a estudiar un poquito. ¿Para qué? Para meditar sobre lo que piensa el corazón. Y ahí la idea es, pongan el corazón en el camino. ¿Cómo eso? Pero nosotros, mira, tenemos harto lenguaje poético, pero ¿qué está diciendo? O sea, den pasos en el que su corazón acompañe sus pasos. Mediten bien. La pregunta es, ¿están dando pasos de corazón cerca de Dios, poniendo a Dios como prioridad? ¿Para qué era? Para meditar en el corazón si estoy dando los pasos correctos siguiendo al Señor. Esa era la idea. Para eso era. Mire, vamos a continuar un poquito. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué quería Dios que pensaran? Que se pusieran a meditar sobre qué? Sobre su trabajo. Es tiempo. Lo dice, no trabajen en sus casas, no ese es el enfoque. ¿Ah? Oye, ¿por qué están trabajando en su casa? A ver, quiero preguntar a alguien, ¿hay alguien aquí en la iglesia que está haciendo que hizo algún arreglo en su casa en este, último año o último 2? ¿Una ampliación o un arreglo? A ver, levante su mano. ¿Nadie? ¿En su casa? Ah, acá hay varios. ¿Será que si fuera así el mensaje, Dios le está diciendo, hermana, no trabaje en su casa, déjela así nomás? Hermana Patricia, no, tiene que gastar plata en su casa. ¿Será que ese era el mensaje? No. O hermana Fidelina, no, eso es muy carnal. Usted no tiene que invertir el dinero en su casa, tiene que ofrendarlo. ¿Eso es lo que está diciendo? No. ¿El enfoque es el dinero? No. No ese es el enfoque. Es mediten bien en su corazón. ¿Dónde está puesto su corazón? En la seguridad de su casa, en lo que ustedes quieren tener, la seguridad del trabajo. Y ahí está tocando el Señor. No hay seguridad, no te enfoques en tu trabajo. Hay que trabajar, hay que invertir en la casa. Si estás haciendo una ampliación, hay que hacerlo. Pero ¿cuál era el problema de ellos? Tenían que poner a Dios como prioridad. ¿Y qué habían puesto como prioridad? Lo material, su casa.
Recuerde, ellos venían volviendo, necesitaban una casa para vivir, había que construirla. Ay, tenemos 2 hijos, tenemos 3 piecitas, 2 piezas, un baño, 2 baños. No es no hacerlo, es dónde está puesto el corazón. O sea que mi corazón va ligado a lo material, ¿sí? Refleja dónde está el tesoro, ahí está el corazón. Entonces la meditación es sobre el trabajo. ¿Dónde está tu enfoque? ¿En tu trabajo o en el Dios que te da el trabajo? ¿Cómo te puedes dar cuenta? ¿Cómo se daban cuenta ellos? ¿A qué estaban dedicados? A trabajar en su casa. Entonces la pregunta para nosotros hoy es, ¿a qué te estás dedicando cada semana? Pregunta, ¿hay que trabajar? Sí. ¿Estudiantes deben estudiar? Sí. ¿Deben esforzarse para estudiar? Sí. Nunca digas, no pude estudiar para el examen porque fui a jóvenes mayores. No, tienes prioridades. ¿Pero en qué te enfocas? Ellos en su trabajo. Es así de claro lo que está diciendo. Uy, se me ha ido el tiempo. ¿Para qué? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, edificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¿Para qué? Para reflexionar sobre el trabajo que estás haciendo en la casa de Dios o para Dios. ¿Estás enfocado solamente en tus cosas o en las cosas de Dios? Pastor, es que yo no tengo tiempo. Hermana, hermano, Dios le ha dado una vida y un tiempo solo para que se ocupe de sus cosas. ¿Cuánto tiempo dedica al Señor dentro de todo lo que está haciendo? ¿Ha meditado en esto? ¿A qué estoy dedicándome? Reflexiones sobre la voluntad de Dios. ¿Es tiempo de qué? ¿De hacer qué? Porque ahí claramente dice el versículo, mire, subid al monte, traed madera, reedificar mi casa y pondré en ella mi voluntad. Acérquense a mí, trabajen en la casa de Dios. Hay que subir, ellos tenían que subir, cortar la madera, traerla, venir a la casa. Era trabajo. Era, inviertan en las cosas de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Inviertan en las cosas de Dios. En ese caso era algo físico, un templo físico. Inviertan en la casa de Dios y pondré en ella mi voluntad. ¿Está tu corazón en las cosas del Señor? ¿Está tu corazón en hacer la voluntad de quién? ¿De Dios? ¿Está ahí? Y dice finalmente, reflexionar sobre glorificar a Dios y seré glorificado. ¿Qué es lo que quería Dios? ¿Qué es lo que busca Dios? Ser glorificado, que Él sea exaltado. Se lo quiero decir de una manera simple. Todo lo que está acá, ¿sabe para qué se usa? Para tocar música. Para glorificar a nuestro Señor. Que Él se lleve la gloria. Reconocerle quién es ser, adorarle. Y nos quieren llevar los hermanos siempre a que Dios sea el centro y a ponerlo a Él como prioridad. Lo que se hizo la semana pasada con la escuela dominical, salir, hacer ruido, hacer juego, ¿para qué? Para que Dios sea glorificado. ¿Cómo? Mostrándoles el amor de Cristo. Entonces, sería bueno reflexionar hoy en esto. ¿A qué estás dedicando? ¿Dónde está tu corazón? ¿En lo que tienes, en el trabajo o en el Dios que te da el trabajo? La voluntad de Dios. ¿Cómo agradar a Dios? Glorificar a Dios. Que Él sea exaltado. Es un muy buen punto, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más. Dice Jehová, porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Sabe que el Antiguo Testamento muchas veces, pero muchas veces, hizo un llamado claro? Me quedan 6 minutos.
hizo un llamado bien claro. Dios desde el Antiguo Testamento, de los profetas, recuerde, profeta, la boca de Dios. La boca de Dios, por medio de Isaías, diciendo, este pueblo, el pueblo de Israel, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Le hago una pregunta, ¿hay otro versículo en la Biblia donde se repita esto? ¿Hay otra parte? ¿Se acuerda usted? Puede googlear si no sabe, ¿eh? ¿Hay alguna parte? ¿Se acuerda usted si alguien más repitió esto? ¿Quién? A ver, ayúdeme. ¿Quién? ¿Quién repitió estas palabras? Ah, ¿quién dijo? Perdón. El Señor Jesús. El Señor Jesús. Me parece que mi hermano sabía porque él había dicho que sí y después volvió a mover la cabeza. El Señor Jesús, sí, mire. A ver si puede pasar la otra. El Señor Jesús, hablando a las personas ahí, al pueblo de Dios, en medio de un contexto judío y en medio de estos hombres que no ponían como prioridad a Dios y ponían las leyes antes que Dios. Por ejemplo, ahí en Mateo 15:8, dice el Señor Jesús, y el Señor Jesús le dijo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo se llama eso que yo diga, sí, yo adoro al Señor, yo amo al Señor, yo soy fiel, vengo a la iglesia, hermano, pero yo estoy acá, estoy sirviendo al Señor, pero mi corazón no está cerca del Señor? Hipocresía. Me pongo una careta o hay algo. Entonces, hermano, seamos súper prácticos. Su corazón va caminando solo al lado del trabajo, lo que hay que hacer, el futuro, las decisiones, los problemas, las situaciones difíciles. ¿O usted quiere poner su corazón en trabajar para Dios, en hacer la voluntad de Dios o glorificar a Dios? Si el Señor, si los profetas lo dijeron, si Ageo lo repite, si el Señor Jesús lo dice, es porque nuestro corazón muchas veces camina solito. Mire, pase por favor el otro. Algo pasa que no me funciona. Pase la otra. Este pasaje, y ya quiero terminar con este pasaje, es el pasaje conocido como el camino a Emaús. Cuando yo era chico en mi iglesia se cantaba una canción del camino a Emaús y era como la conversación que tenían los discípulos del Señor Jesús cuando el Señor Jesús había muerto y había resucitado, y unas mujeres vienen y le dicen a los discípulos, el Señor resucitó, y ellos no creen, y dos de ellos salen corriendo y el que llega primero es Pedro, pero no entra. Perdón, Juan, porque era más joven, más fuerte, más rápido, era más Giovanni, digamos, fuerte, grande, atlético. Y Pedro, ¡prum!, entró. Yo creo que él se habrá hasta tropezado y entró. Y se van y le dicen a los demás, resucitó. Resucitó, pero no lo vimos. Y una mujer dice, sí, resucitó, se me apareció a mí. Entonces unos de ellos van a Emaús. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesús camina con ellos. Y dice ahí el pasaje, mire, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, eso al decir mismo, no está diciendo que había otro Jesús, no, que vino realmente transformado, no era un aura, una sombra, era el mismo Señor Jesús, se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados y no le reconocían. Y el Señor va caminando por ellos, imagínense la escena. Usted caminando, algunos creen que era un matrimonio. A ver, tal vez Alejito y mi hermana Olga, hermano Samuel con Rosita, Marquito con su esposa, caminando. Y se le acerca alguien y dice, ¿a dónde van? No, vamos para Emaús. ¿Y de qué están hablando? Y ellos, en vez de contarle, dicen, ¿cómo?
¿Eres tú el único forastero acá que no sabe lo que pasó? Y le cuentan, mira, esto y esto pasó. Pero vinieron una mujer y dijeron que resucitó. Tú sabes cómo son las mujeres, no dijeron eso. Vinieron unas mujeres, pero no lo vimos. Una incredulidad terrible. Eso no refleja que ellos estaban hablando mal de las mujeres, refleja que eran incrédulos, les costaba creer. Y el Señor le dice, oh, insensatos y tardos de corazón, para creer lo que los profetas habían dicho. Y dice que comenzando desde esta escritura y los salmos y los profetas, les fue contando. ¿Entiende lo que hizo el Señor Jesús? Pero ¿usted sabe lo que dice la ley? Deuteronomio, Levítico, el anuncio de Génesis y los profetas anteriores y lo que había anunciado Samuel y el rey David y los salmos y los profetas que escribieron poquito y los que escribieron grande. Y les dijo un montón de cosas. ¿Entiende lo que pasó? El Señor camina con ellos, les dice la palabra y no le reconocieron. Y ellos le dicen, quédate, no te vayas. Y dice que cuando Él partió el pan, le reconocieron. Algunos escritores dicen que como las marcas del Señor Jesús realmente se notaban, dice la palabra de Dios, porque Él se las muestra a los discípulos, cuando Él parte el pan y le entrega, ellos ven las marcas del Señor. Ellos vieron las marcas y el Señor desapareció. Pero no fue hasta no ver las marcas del Señor que nos dijeron, es el Señor. ¿Sabe, hermano? Ellos estaban inundados por las tristezas, por los momentos difíciles, porque el Señor ya no estaba con ellos, porque le extrañaban. Pero su corazón estaba sumido en eso y no podían ver al Señor. Los de el tiempo de Ageo estaban tan preocupados en el materialismo que no podían ver al Señor ni acercarse al Señor. Ellos en las situaciones difíciles. Hermano, ¿en qué está tu corazón? ¿Será que hay mucho dolor por situaciones difíciles? ¿Será que tal vez tienes muchas preguntas? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué en nuestra familia? ¿Y por qué esto a mi hermano? ¿Y por qué en este momento? ¿O por qué no? ¿Será que el dolor está inundando tu corazón de cosas que no cambian? Dolor de familia, dolor de salud. Señor, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Falta de respuestas de Dios para tu corazón? Es buen momento de meditar en el corazón, ¿no? Y de ir al Señor y escuchar al Señor. Reflexiona sobre tu trabajo, sobre la voluntad de Dios. ¿Cómo glorificar a Dios, Señor? ¿Era esto tu voluntad? ¿Es esto tu voluntad, Señor? ¿Cómo puedo glorificarte? ¿Cómo puedo estar firme? ¿Cómo puedes ser tú reconocido en esta situación? Está difícil, Señor, pero quiero glorificarte. Quiero agradecerte por permitirme pasar esto. Sosténme, Señor, sosténme. O tal vez como la mujer sirofenicia, Señor, socórreme. Socórreme, no puedo, Señor. Socórreme. O como el publicano, Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, te necesito tanto. Pero no sigas avanzando en el camino, enfocado en algo que no sea el Señor del camino. El resultado. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos.
¿Cuál fue el resultado? Dios despertó el corazón de ellos. Dios despertó, Dios los motivó, no, lo despertó, los movió. Vamos a dar un paso. Ahí está el corazón de los que dirigen, de los que lideran, de los sacerdotes y del pueblo. Bueno, hermanos, ¿para qué es este mensaje? Vayan las preguntas que dijimos al principio. ¿Para qué es este mensaje? Hay que despertar. ¿Qué va a hacer este año? ¿En qué se va a involucrar? ¿Está muy enfocado en el trabajo? En los momentos difíciles. Mire este versículo, Dios le dice, yo estoy con vosotros. Con mucho cariño y con mucho amor quiero hacer esto. Hermana Fidelina, Emilio debe saber que Dios está con ustedes. Hermana Noricita, el Señor está con ustedes. Sabemos lo que pasó con el hijo, el Señor está con ustedes. Hermano Samuel, ha sido difícil lo del pie, ¿no? No termina más, ¿no? El Señor está con usted. El Señor está con usted. Marquito, estaba difícil lo del trabajo, ¿no? El Señor sigue con usted. Sigue con usted. Y así podríamos ir uno por uno. Mary, el Señor está contigo. No la va a dejar. Hermana Claudia, y los hijos y la oración, el Señor está. Isa y la casa, y el Señor está. Enid, el Señor está. El Señor está. Piensen lo que Dios le está diciendo. Yo estoy. Y se lo va a decir al pueblo. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con vosotros. No importa la situación, el Señor está. Eso debe animar el corazón. Tal vez no van a cambiar las circunstancias, pero eso debe animar. Quiero glorificar a Dios este año. ¿En qué le va a glorificar? Haga el cambio. ¿En qué? ¿Qué paso? Ponga el corazón en el camino del Señor. Señor, ¿qué paso tengo que dar? No es dinero, ¿eh? Es el corazón. Pero no se pierda la oportunidad de trabajar para el Señor en la casa del Señor. No se pierda la oportunidad de trabajar para el Señor en la casa del Señor. Que Dios despierte su corazón hoy día. Y recuerde, el Señor está con usted. El Señor está con usted. Es lo mejor que le puede pasar, que el Señor camine con usted. ¿Va a caminar usted con el Señor? Vamos, hermano, tenemos una oportunidad maravillosa de caminar junto a nuestro Señor. Gracias, Señor, por este día. Señor, no queremos dar palabras motivacionales ni entusiasmar a los hermanos. Queremos todos en esta iglesia oír su voz, Señor, para caminar junto a usted. Oír su voz, caminar junto a usted y glorificarle. Que nuestros pasos acompañen el corazón que quiere obedecer. Que nuestro corazón dé pasos para obedecer, glorificándole a usted, Señor, sirviéndole a usted, Señor, caminando junto a usted. Y si hay alguna hermana, algún hermano acá, como sabemos que los hay, con dolor, con situaciones difíciles, Señor, que usted le haga sentir su presencia. Y que nosotros como hermanos en Cristo no les dejemos, les acompañemos. En su nombre oramos, Padre bueno. Amén.